Listo. Bienvenidos nuevamente al taller de Encuentros con Jesús. Un saludo a todos los que puedan estar viendo este video posteriormente. Desde aquí les saludamos y los bendecimos. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con una oración, poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo. Señor, queremos conocer más de ti, Señor, y aprender acerca de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, Señor. Queremos que seas tú, Señor, nuestra guía, Señor, nuestro ejemplo a seguir, y te pedimos que nos des un corazón humilde, Señor, que reconozcamos que te necesitamos en cada momento y en cada actividad de nuestro día a día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por tu buena voluntad estamos aquí, Señor, y te pedimos que nos sigas hablando, Señor, en este estudio. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hoy toca el tema de Jesús, el encuentro de Jesús con María Magdalena. ¿Ok? La base bíblica la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 1 y 2, y del 11 al 18. ¿Ok? Se los voy a leer para comenzar. Versículo 1. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Versículo 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Muy bien. Algo pasó aquí con el archivo de PDF, pero ya me pasé al Word. Muy bien. Bueno, vamos a identificar primero que nada en este pasaje un nuevo personaje, que es María Magdalena. ¿Sí? No hay que confundirnos porque el nombre de María es muy común en la Biblia y hubo varias mujeres importantes en los evangelios que llevaban ese nombre, y no siempre se refiere a María, la esposa de José, la madre de Jesús. ¿Sí? En este caso no es, o sea, es María Magdalena. Tenemos una referencia en el libro de Lucas, capítulo 8, donde se dice que ella fue liberada de 7 demonios. ¿Ok? Ella es María Magdalena. ¿Sí? Esa referencia tenemos. Ella fue liberada de demonios y consecuentemente ella lo amó mucho. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona,
mucho ama. ¿Sí? Esta es un ejemplo claro de eso. Ella fue liberada, o sea, no de un demonio, de 7. Entonces, la consecuencia fue natural, lo deseable es que alguien que haya recibido ese gran beneficio, pues que ame mucho a Dios. ¿Sí? Eh, Ella lo amaba muy profundamente, pero en su confusión y desilusión, pues llegó a conclusiones este, pues erróneas y pensó que alguien se había robado el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y corrió a decírselo a Pedro y a Juan, quienes a su vez fueron a la tumba. ¿Sí? ¿Por qué decimos que está confundida y desilusionada? Porque a pesar de que uno estaba profetizado que el Mesías iba a padecer, no solo en el Antiguo Testamento, sino Jesús les avisó lo que él iba a pasar. Y aquí ya había sucedido. Él ya había entregado su vida, ya lo habían crucificado, ya había entregado su vida. eh, y pues para ellos en su entendimiento es igual que si nosotros hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos decepcionado de que, ¿cómo? Si es el Salvador, ¿cómo murió? ¿Sí? O sea, estaban en un shock. No era fácil lo que estaban experimentando. Y ella, habiéndolo conocido, habiéndolo amado, cuando él estaba en vida, estaba en un momento de duda, ¿no? De qué está pasando. O sea, ¿por qué la tumba está abierta? Dice el pasaje que la piedra estaba removida. La piedra era como la puerta que usaban, el sello que usaban. Estaba removida, ya no estaba el cuerpo, entonces ella estaba en ese momento, ¿no? ¿Sí? Se quedó en el sepulcro después de que Pedro y Juan se habían marchado, porque ella sabía que había estado ahí. ¿Sí? Esta mujer pensaba que se había perdido el cuerpo de Jesús, pero no quería retirarse del sepulcro y continuaba con el mismo amor que ella siempre tuvo. Y a pesar de que estaba confundida, su amor no cambió. ¿Sí? Incluso cuando no disfrutaba del consuelo de ese amor, que ese amor le había proporcionado antes, ella permaneció firme, ¿sí? Permaneció creyendo. Sus lágrimas hablan, dice el pasaje que ella estaba llorando, sus lágrimas hablan del alto amor que tenía por su Señor y por su Maestro, ¿verdad? Y esto nos puede hacer, lo podemos asimilar a esas situaciones en donde a veces perdemos algo, si creemos perder algo que para nosotros es de mucho valor, pues lo buscamos y lo rebuscamos una y otra vez en el último lugar donde tú recuerdas que se había quedado. ¿Sí? Y era lo que ella estaba haciendo. Ella no corrió y no se fue al campo, al monte a buscarlo. Dijo, no, pues aquí estaban. O sea, ¿qué pasó? Se quedó a indagar, se quedó a ver qué sucedía, ¿no? Entonces, ella porque esperaba encontrarlo, ¿no? Lo estaba buscando porque esperaba encontrarlo. El hecho de que ella llorara no impidió que ella lo buscara. No solo se desconsoló en el sentido de ya lo dio por perdido, sino esa tristeza la llevó a hacer algo por reencontrarse con su Señor. ¿Sí? Ella estaba llorando, dice el pasaje que ella se inclina y miró adentro, así como no creyendo, ¿verdad? No creyendo y volteó otra vez y bueno, vio a unos ángeles ahí. Y esto me hace pensar en esas ocasiones en donde yo le he fallado a Dios, ¿sí? Pero la tristeza me hace buscarlo en la intimidad, ¿sí? Donde sé que Él se encuentra. Sí, y si tienes alguna caída, te recomiendo que no te alejes más de Dios, ¿sí? Sino que acude a buscarlo con esa actitud de arrepentimiento y de seguro volverás a experimentar su amor. Que es un error que podemos cometer. Cuando tú caes, ¿sí? Cometes un pecado, un error, sabes que le fallaste a Dios. El enemigo siempre te va a estar hablando, susurrando, va a estar trayendo pensamientos que no vienen de Dios y te va a querer eh, sí, hacer sentir culpable y te va a querer apartar. ¿Sí? Entonces no hay que caer
en ese error. Porque luego es una espiral, la espiral del pecado es una espiral descendente. Empiezas con una falla, luego, no, pues ya no, ya como sientes ese remordimiento, esa culpa, ¿sí? Pues ya no buscas a Dios, ya no lees tu Biblia, incluso puedes caer en el error de no congregarte, ¿sí? O te alejas de los hermanos en la fe, y te vas cayendo al grado de que ya cuando acuerdas puedes estar viviendo como el mundo, ¿verdad? Ya simplemente te rendiste a la primera, ¿verdad? No hay que olvidar, este, o sea, que Dios nos ama, incluso conoce nuestros errores, ¿sí? A Él no se sorprende por las palabras que decimos o las acciones que emprendemos, ¿sí? Obviamente se espera que con el arrepentimiento pues, tengamos un cambio de actitud y en lugar de hacer el pecado, que le demos la espalda al pecado y que vayamos a la presencia de Dios y que vayamos a estar en comunión con Él, ¿verdad? Entonces, esta parte del pasaje me hizo reflexionar en eso, ¿no? Ahora, siguiendo con el pasaje, María vio a dos ángeles en la tumba, ¿sí? Eh, pero estaba demasiado absorta en la situación que ella no dejó que los ángeles la consolaran, ¿sí? O sea, los ángeles le preguntan, ¿no? ¿Por qué lloras? Y ella le responde, pero sin encontrar un consuelo realmente, ¿sí? Y la descripción de los ángeles en el versículo 12 nos recuerda un poco un lugar, un componente del lugar santísimo en el Antiguo Testamento. En el templo había un lugar santísimo y estaba el propiciatorio. O sea, cada vez había el templo, nosotros lo tenemos que ver no como solamente como un templo, como una iglesia única, un edificio único. El templo estaba compuesto de varias etapas, ¿sí? Había el atrio de los gentiles, y luego, o sea, cada vez había más intimidad, hasta el lugar santísimo, que ese solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Y todo estaba hecho, construido y decorado según las instrucciones en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. En la ley de Moisés decía cómo tenía que estar ese lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan del arca? El arca del pacto. De hecho, se habla mucho incluso en la televisión, y se hablan muchas cosas que no están comprobadas, pero es una parte del templo que es muy famosa. Hay películas que hablan del arca, ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 25, se habla de las medidas que tenía que tener y que estaba decorada con 2 querubines de oro labrado en los extremos de la tapa de la expiación, se le dice así. Y estos 2 ángeles que estaban uno al extremo en la cabecera y otro a los pies, dan un poquito esa imagen del propiciatorio, ¿verdad? Y después vamos a indagar un poco más en ese punto, ¿verdad? El Cristo resucitado es nuestro propiciatorio en el cielo, ¿sí? María se alejó de los ángeles porque estaba buscando a Cristo, ¿sí? Ella hubiera preferido tener el cadáver de Jesús ahí, verlo, que tener una experiencia con los ángeles. Sabía perfectamente que los ángeles eran algo muy especial, pero no eran lo que ella estaba buscando. Ella estaba enfocada en encontrar a Jesús. En encontrar a su Señor, ¿sí? Entonces, aquí hago un paréntesis para hacer ese énfasis. Es lo mismo para nosotros. No nos dejemos sorprender por milagros, por sanidades, por prodigios, antes de sorprendernos, sino primero sorprendernos de que Dios es real en nuestras vidas, de que Dios existe, que tienes un contacto y una comunión con Él. Ese milagro, el que tú hayas sido salvado y llevado del reino de las tinieblas al reino de la luz,
Es el milagro más grande que puedes experimentar en tu vida. Que no deje de sorprendernos eso, que no deje de motivarnos eso, porque luego vamos a buscar las bendiciones, los beneficios, y nos vamos a olvidar del Dios de los milagros. Y me quedo solo con los beneficios, o lo que le llamamos las bendiciones, ¿verdad? Que a veces no lo son tanto. Entonces, quiero hacer ese énfasis en este punto. ¿Sí? La persona que vio María Magdalena era realmente Cristo, pero sus ojos estaban tan nublados que no lo reconoció. Hasta que nuestro Señor Jesús la llama por su nombre, ya lo reconoció. ¿Sí? Dice la Biblia que Él llama a los suyos por su nombre. En el capítulo 10 del libro de Juan, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. ¿Sí? Dice este pasaje de Juan 10 que el pastor llama a cada oveja por su nombre. ¿Sí? Es exactamente lo que tenemos nosotros con Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Él es nuestro pastor y Él nos conoce por nombre. ¿Sí? Él conoce cada una de nuestras preocupaciones, cada uno de nuestros anhelos. Él conoce nuestro corazón, incluso conoce también lo malo y nuestras intenciones. Y eso lo tenemos que tener muy claro siempre, porque a veces, no deliberadamente, pero a veces involuntariamente, podemos tener una actitud en donde queremos minimizar algo que está mal y que sabemos que está mal en nuestro corazón. Pero tenemos que recordar que Dios conoce ese detalle. ¿Sí? Nosotros podemos tal vez disimular o tal vez tratar de minimizar o ignorar eso. Incluso podemos ir delante de Dios, ¿sí?, en oración, sabiendo que tenemos un pendiente con tu hermano, con tu cónyuge, con tus hijos, con, con un vecino, con quien sea. ¿Sí? Entonces Dios nos conoce por nombre y nos conoce perfectamente, y se espera que como hijos de Dios reconozcamos su voz y le sigamos. ¿Sí? Y aquí se vuelve importante estar leyendo consistentemente las Escrituras para conocer lo que Él dice. ¿Cómo lo obedezco? Y no sé lo que dice. Y no sé lo que me pide. No tiene sentido. ¿Sí? Eh, el mundo te dice, sigue tu corazón. Y la Biblia dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, es parte importante. Para escuchar su voz, tenemos que conocer qué es lo que Él dice, ¿verdad? Porque también va a haber voces que no son de Dios. La administración del pensamiento incluye administrar los pensamientos de Dios, los tuyos, o sea, reconocer los de Dios, los tuyos y los del enemigo. Y a veces no tenemos ese entrenamiento, ese filtro, ¿sí? Y es todos los días. La batalla está en la mente. ¿Sí? Dios no te va a venir a hablar audiblemente. Esas son excepciones. Sucede, pero son excepciones, ¿verdad? Igual el enemigo. No se te va a parar ahí una persona vestida de negro y te va a decir, haz esto. Es el pensamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy alertas con eso. Dice que nos llama por nuestro nombre. Ahorita leíamos en Juan 10. Y también en Isaías 43:1 dice lo siguiente: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó, oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Sí? Esas palabras que Dios decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel son las mismas palabras que nos dice a nosotros. Dice aquí, yo he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Sí? Y ese mensaje de que somos de la propiedad de Dios nos debe de
Por un lado nos debe llenar de esperanza, de fe, de ánimo en medio de la tribulación, pero por otro lado nos debe de retar, porque si yo cometo algo en contra de Dios, pues estoy fallando en el sentido de, no solo porque ofendemos a Dios, sino porque Él tiene un propósito para nosotros, el cual estamos dejando de hacer. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no nos comportamos como Dios espera, estamos trabajando para el reino contrario. No hay tres bandos, hay dos. ¿Sí? Y tú puedes estar muy bien en muchas áreas, pero en esta área estás fallando, ahí estás manifestando el reino del enemigo. ¿Sí? Entonces, es un compromiso importante. Que Dios nos diga, he pagado por tu rescate, te he formado, te he creado, ¿sí? Te llamé por tu nombre. Todo eso significa, cuando dice te he llamado por tu nombre, si algo si tú le pones nombre a algo, es porque es tuyo. ¿Sí? Sí, así más o menos es como funciona esto en el caso de Dios. Nos está diciendo, yo te hice, eres mío. No solo porque te creé, porque pagué el rescate. Nosotros somos valiosos no solo porque somos hechos a la imagen de Dios, sino porque el precio que se pagó por nuestro rescate es el precio más grande que puede existir, que ni tres universos compensan ese valor. Cristo es infinitamente más valioso que cualquier cosa creada, visible o invisible. Infinitamente más valioso. No, ni siquiera podemos entenderlo, qué tan grande es Él. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra interacción con Dios. Y aquí parece que María Magdalena tenía un conocimiento alto en cuanto a quién era Él. Porque ver dos ángeles no es una situación trivial o común, ¿verdad? Te ibas a sorprender. Y ella, digamos que sí pudo tener una sorpresa, pero siguió enfocada. No, yo estoy buscando al Señor. ¿Me explico? Creo que tenemos mucho que aprenderle en ese sentido. ¿Sí? El versículo 17 sugiere que el día, al siguiente día de, sugiere que en el día de su resurrección Jesús asciende al cielo, como para presentar su obra terminada, para decirle al Padre, ya quedó. Así es. Y de hecho, esas palabras las dice en la cruz, dice consumado es. Se refería a eso. Pero luego va y acude y va, hoy está vivo a la derecha del Padre. ¿Sí? Y el versículo 17 así lo habla. Y esto se asemeja, en la Biblia siempre, en la historia, ¿verdad?, de la Biblia, siempre vamos a ver cosas en el Antiguo Testamento que son imágenes de lo que iba a suceder. Y con la pura venida de Cristo, con la pura existencia de Cristo como hombre, de Jesús como hombre, se cumplieron más de 300 profecías, pero cumplidas cabalmente, puntualmente, ¿sí?, de cosas que estaban escritas 700 años atrás o más tiempo atrás. Pero con la segunda venida se van a cumplir muchas más profecías. ¿Sí? Con la resurrección de Cristo se estaba cumpliendo lo que anticipaban. Los judíos tenían fiestas solemnes. ¿Sí? Tenían el día de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Tenían varias festividades y todas son sombra de lo que había de venir. La resurrección de Cristo es un reflejo de lo que era la fiesta de la ofrenda de la primera cosecha, la fiesta de las primicias. ¿Sí? Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Si alguien lo quiere leer, Primera de Corintios 15, 23. Si pueden tomar el micrófono, mejor todavía para que se escuche. ¿El 23 nada más? Sí. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Ok. Entonces, este pasaje tiene esa
Tiene ese contexto, ¿verdad? De que estamos en el pasaje, en el momento en el que Cristo, pues, resucita y ya no está en la tumba. ¿Sí? O sea, él vive y resucita con ese orden. Es Él primero. Primero Él resucita y luego nosotros tenemos esperanza de resurrección. ¿Sí? Cuando Él regrese, a todo a su debido tiempo. ¿Verdad? Y cuando esto estaba pasando, en vez de que Jesús le permitiera adorarlo y que ella se postrara a sus pies, Jesús la envía. Al final del pasaje dice que la envía para darles un mensaje a sus hermanos en la fe. ¿Sí? Y ella tendría el honor de ser la primera predicadora de la resurrección y ascensión de Jesús. Fíjense cómo una persona que había sido liberada de 7 demonios no tenía, digamos que, gran conocimiento de las escrituras, no tenía un cargo importante dentro del consejo, del concilio judío y de los líderes religiosos, no era de ese grupo, para empezar era una mujer que en esos tiempos ya era second class, o sea, ya era personas con menos derechos, ¿verdad? Niños y mujeres estaban en una situación más vulnerable en la sociedad. Entonces el encuentro de María Magdalena con Cristo la transformó en una misionera. Y esa es la parte más importante del mensaje de hoy. Es en qué me convierto cuando tengo un encuentro con Cristo. ¿Qué me convierto? ¿Sigo siendo el mismo? ¿O está sucediendo algo? ¿O estoy tan consciente de lo que Cristo hizo por mí que lo quiero compartir? ¿Sí? Vamos a pasar a las preguntas del pasaje. ¿Qué vio María cuando ¿Qué vio María cuando fue el primer día de la semana y que cuando fue al sepulcro? Sí, vio que estaba destapada la tumba. Así es. ¿Y a quién corrió a avisarles? A dos de los apóstoles. A Pedro, y a Juan, ¿verdad? a Pedro y a Juan. Y a Pedro y al discípulo amado, que se sabe que es el apóstol Juan. Y luego, ¿quién vio a María sentados dentro del sepulcro? A 2 ángeles, A 2 ángeles de blanco, vestidos ¿no? de blanco. ¿Y qué le preguntaron los ángeles? ¿Por qué lloras? ¿Sí? Y él les responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Sí? Ahora, cuando ella voltea, ¿a quién vio? Pero que no lo reconoció, a Jesús. Esto es llamativo, o sea, llama la atención porque ¿cómo sería ese momento de estar viendo al Señor? Pero ¿cuál sería su apariencia que no lo podía reconocer? Sí, no, o sea, debe ser muy impresionante. ¿Sí? Y luego Jesús y ella pues tienen un diálogo muy parecido al que tuvo con los ángeles, y él le pregunta por qué lloras, ¿no? Y el Señor le dice, no te aferres a mí, o sea, no te quedes aquí, vea a decirles, Son mis hermanos. ¿sí? Sí, totalmente. O sea, es que es tan importante tener esa intimidad con Dios como el compartir. De hecho, creo yo que son muy complementarias, porque si yo estoy pasando tiempo con Dios, se va a notar. Voy a vivir, mi fe va a ser una fe viva. ¿Sí? Se va a notar en la forma en la que me desenvuelvo, en la forma en la que hablo, en los pensamientos que tengo, en el fruto que estoy dando. Pero muy importante es en el que cuando estoy tan consciente de lo que Dios está haciendo en mi vida, voy a querer compartirlo. No tiene sentido que yo tenga una gran experiencia con Dios y me la guarde. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, porque obvio, pues primero vas a querer hablar a los que están cerca de ti, a tu familia. ¿Sí?
Y esa es parte del mensaje de hoy, ¿verdad? Es en qué me convierto cuando tengo un encuentro con Jesús, qué espera Dios de mí. Aquí quedaba muy claro eso. Jesús le dijo, no solo te lo quedes para ti, ve a anunciar esto, ve a anunciar que he resucitado y que voy al Padre. ¿Sí? Y ese iba a ser un mensaje de esperanza para toda la gente que nos alcanza el día de hoy, ¿verdad? Ahora vamos a las preguntas de opinión general. Ahorita estamos hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Ya no estaba en la tumba, ha resucitado, está vivo. ¿Sí? ¿Qué otra religión tiene a su líder que haya resucitado y que esté vivo? Ninguna. Ninguna. Menciona al líder que quieras, al líder religioso, Buda, Mahoma, el que quieras. ¿Sí? Nadie ha vencido. ¿Sí? Entonces, eso sí nos puede distinguir de una forma. Tenemos una fe fundamentada en este hecho. Si Jesús venció la muerte, tenemos esa esperanza. No me importa qué me pase en esta vida. Mientras yo esté con Dios, Él me va a resucitar. Y si este mensaje lo escucha alguien con una actitud incorrecta, pues va a decir que estamos locos, ¿verdad? Pero ese es el fundamento de nuestra fe. Y ahorita vamos a seguir indagando en ese punto. Acerca de la resurrección. ¿Con la muerte se termina todo o va a haber resurrección? Estamos siendo muy redundantes en este concepto porque es importantísimo para nuestra fe. ¿Sí? Va a haber resurrección. Y fíjense cómo lo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 14. Si quiere alguien leerlo con toda confianza. 15, 12 al 14. Así es. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados. Ahí sí, sí, entonces, fíjense cómo dice que si Cristo no resucitó, o sea, si no hay resurrección, Cristo tampoco pasó por ese suceso, ¿verdad? Y si Él no resucita, pues ¿qué estamos predicando? ¿Sí? Nuestra fe es inútil, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 14. Entonces sí tenemos que hacer énfasis en este hecho tan importante. ¿Qué propósito tendría o habría en predicar a Cristo si Él no hubiera resucitado? Dice el libro de Corintios, en el mismo capítulo 15, versículos 16 al 22. Se los leo. Dice, si no hay resurrección, estamos abundando sobre el mismo tema, ¿verdad? Dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado y todavía, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Sí? Así de importante es este hecho. Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que no tenía el poder para absorber nuestros pecados. Y no pudo resucitar porque la muerte lo retuvo. Entonces no estamos perdonados. Entonces no tenemos esperanza. Cargaríamos con los pecados. Así es, pues no tenemos esperanza, ¿verdad? Entonces nuestra fe es inútil. Y la gente podría muy bien decir, pobrecitos, porque están creyendo en un Dios que no los va a salvar. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Sí, sabemos que es real. O sea, es importantísimo estar bien conscientes, seguros y creer
tener la certeza de que Cristo ha resucitado y que Él sí cargó con nuestros pecados y venció a la muerte. Y que eso nos da la esperanza de resucitar por el poder que Él tiene, no por lo que yo haga en esta vida. ¿Sí? Perdón, es que te habíamos dicho, habíamos dicho hasta el 22. Voy a seguir leyendo del 20 para adelante. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Que es de lo que hablamos cuando decimos la vida eterna. Es parte de lo que viene en el kit de salvación. ¿Sí? Perdón de pecados, salvación, vida eterna. ¿Sí? El hecho de que Cristo haya resucitado y que esté vivo, ¿qué esperanza nos da? Lo acabamos de comentar. Es eso mismo, que tenemos la esperanza de nosotros también resucitar un día y tener la vida eterna, ¿no? Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios y por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Y esta última parte me parece muy interesante que la resaltemos, porque el fin último de que nosotros seamos salvos, ¿sí? No es para nuestro beneficio, es porque de esa forma Dios recibe más gloria. ¿Sí? Entre más personas crean en Él, entre más personas confiesen a Jesús como Señor y Salvador, van a abundar acciones de gracias en su nombre y Él va a recibir más gloria. Va a haber más personas que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que exaltemos su grandeza, su nombre, ¿sí? Porque hemos recibido ese beneficio. O sea, todo al final es para Él. ¿Sí? O sea, no es solo para nuestro deleite, no es solo para nuestro disfrute, no es solo porque es bueno que tengamos esos beneficios, sino porque Él merece que más personas nos rindamos a sus pies, porque Él lo merece todo. Lo que Él merece es que todo el mundo nos rindiéramos a sus pies. El tema es que el corazón del hombre tiende a no hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza que tenemos, de que Dios nos resucitará a nosotros también, junto con Cristo. ¿Sí? Él ya fue primero, pero nosotros resucitaremos y estaremos junto con Él. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Como iglesia, somos la esposa. Jesús es el novio. Va a haber, las bodas del Cordero es un evento profetizado, va a suceder, vamos a estar en ese evento donde vamos a ser ya unidos, ya para toda la eternidad. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes van a resucitar? ¿Los cristianos solamente? ¿O también van a resucitar los no cristianos? ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? El libro de Daniel, capítulo 12, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia
brillarán como estrellas para siempre. Entonces aquí se responde esta pregunta. Todos vamos a resucitar, nada más que unos para vida eterna, dice aquí, y otros para vergüenza y deshonra eterna. Hay algunas personas, los que han rechazado a Dios y que han muerto, van a ser resucitados para ser enjuiciados. O sea, es, no importa si tú dices, no, yo no creo en Dios. O sea, Dios es el que controla todo. No está supeditado a que tú quieras o no quieras que las cosas sucedan. Tú lo negaste, vas a resucitar también. Nada más que ya no tendrás oportunidad de arrepentirte. Ya vas a ser resucitado para ser enjuiciado y para ser enviado al destino eterno, a la muerte eterna, al infierno, al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, es un aspecto importante acerca de la resurrección. Porque muchas personas pudieran confundirse y decir, no, pues si yo me muero antes del juicio, pues ya la libré. No, papi, te van a resucitar para ser juzgado. Es importante también conocerlo. Uno, para que nosotros no caigamos en un error tan garrafal, ¿verdad? Y dos, para poder anunciar esa verdad a otros. Alguien te puede preguntar, oye, ¿y qué? Pues si yo no creo y me muero mañana, pues ya la libré, ¿no? No. La Biblia dice que vas a ser resucitado también. Entonces, es algo que tenemos que anunciar también. Ahora vamos a pasar a las preguntas más personales que nos invitan a la reflexión. ¿Vive Cristo por fe en tu corazón? Y les voy a hablar de Efesios, les voy a leer, perdón, en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Pongan mucha atención en este pasaje. Sí, Efesios 3, del 14 al 19. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Quien se dice aquí que el apóstol Pablo pedía para la iglesia que Dios tomara de sus inagotables recursos para fortalecernos en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo. Para que echáramos raíces en el amor de Dios y que esas raíces fueran el fundamento de nuestra fe para mantenernos fuertes. Y que a consecuencia de eso, al estar bien arraigados en el amor de Dios, cada vez pudiéramos comprenderlo un poco más, ¿sí? Para que entendamos lo grande que es, ¿sí? Que aunque no tenemos la capacidad de comprenderlo todo, sí podemos cada vez experimentar más su amor en cualquiera que sea nuestras circunstancias, ¿sí? A veces en las buenas, a veces en las no tan buenas e incluso también en las malas, ¿sí? Que es ahí, en las malas es donde más necesitamos sí, aferrarnos al amor de Dios para poder experimentarlo, porque nuestro corazón se puede endurecer a tal grado que dejemos de sentirlo, ¿sí? Incluso hay una recomendación que a veces puedes pasar por tiempos digamos que tiempos secos, ¿sí? Tiempos de desierto, tiempos de prueba. Tú no dejes de buscarlo. A veces no vas a sentir tanto su presencia,
o a veces te vas a sentir como extraño en la congregación, ¿sí? O incluso en los estudios vas a decir, no entendí nada, como que no vengo con la disposición de recibir, pero no dejes de buscarlo, de diversas formas, ¿sí? Sí, sí, porque pues todos pasamos por malos ratos, ¿verdad? Y desánimo, a veces tenemos tantas preocupaciones que estamos pensando en otra cosa, pero tú no dejes de buscarlo, porque el enfriamiento es un proceso que puede irse, como decíamos ahorita, en una espiral descendente y esto se puede complicar cada vez más. Entonces, es algo que podemos orar, pedirle a Dios, así como el apóstol Pablo oraba les decía a la iglesia de Éfeso, pues podemos pedir eso, ¿no? Que Dios que nos dé de sus recursos inagotables, que nos fortalezca a través de su Espíritu Santo y que nos afiance en su, que podamos echar raíces profundas en su amor, ¿sí? Porque dice aquí que Cristo habitará en nuestro corazón a medida que confiemos más en Él. Ujú. Se vuelve, o podemos decir de esta forma, es como Cristo se vuelve más real en la medida que yo más le reconozco como Señor y Salvador. Pero no solo por un nombramiento, que sabemos que él lo tiene. Él es hijo de Dios. No necesita el reconocimiento nuestro. Nosotros necesitamos darle el reconocimiento en nuestras vidas para que nuestras vidas sean transformadas. Porque él no va a dejar de ser el Señor. Él no va a dejar de ser el creador del cielo y de la tierra. Pero ¿cómo estoy viviendo yo? Una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo vivo. Creo que de esa parte está hablando aquí. Es, estén conscientes, confíen en Él, confíen y crean y obedezcan. De esa forma Él habitará en tu corazón y podrás reflejarlo. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser yo cristiano, o sea, un seguidor de Cristo, un testigo de Cristo, si mi vida no dice que yo lo sigo? ¿Sí? Esa incongruencia va a alejar a algunas personas, podría alejar a algunas personas. ¿Sí? Yo puedo estar diciendo muchos mensajes, pero viviendo como el mundo, pues ¿quién me va a seguir? ¿Quién me va a creer, güey? Y yo no me represento a mí. Como cristiano ya no soy yo el, el, el protagonista principal de la película. Soy un representante de Cristo. El cargo es mucho más demandante que el yo vivir para mi persona. ¿Sí? Si yo no me dijera cristiano, bueno, pues tú haces lo que tú quieras porque tú te representas a ti mismo, ¿no? Pero si dices representar a Cristo, ya no puedes hacer lo que tú quieras. Muy bien. Ahora, ¿ha habido cambios importantes en tu vida desde que eres cristiano? Se espera que así sea, ¿verdad? Que sea gradualmente que vayamos siendo transformados a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas cuándo y dónde fue tu primera experiencia, tu primer encuentro con Cristo resucitado? ¿Sí? Algunas personas tienen la fecha, ¿sí? Otras tienen la forma de, yo no creo que fue aquí, ¿sí? Pero lo importante es que no perdamos eso de vista, ¿verdad? Que nosotros estemos conscientes de que debe haber eso tiene que ser un parteaguas, ¿sí? Tiene que haber un antes y un después. No que necesariamente nuestra vida haya sido transformada de golpe, es un proceso. La santidad, el caminar con Cristo, va a durar toda la vida. Pero sí se espera que haya un antes y un después, y se espera perseverancia, se espera que avancemos, ¿sí? No decir como decía alguien, no, es que yo estoy tiernito todavía, y ya tenías años, ¿verdad? Sí se espera que vayamos madurando espiritualmente. ¿Sí? Y ahora, ¿has compartido tu testimonio con otros? Eso es una parte muy importante y les quiero leer aquí en el libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos 20, versículos 17 al 24. Se los voy a leer. Es el último pasaje que vamos a leer hoy. Dice, cuando llegamos a Mileto,
Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad, que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Fíjense cómo en este capítulo 20 de Hechos, en el versículo 21, viene un resumen del mensaje que debemos predicar. Dice, se los repito, el 21: he tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ese mensaje siempre debe predicarse. Cuando tú platiques de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que acompañarlo del mensaje importante del arrepentimiento de pecados, ¿sí? De que es necesario para las personas que hoy no tienen una relación con Dios arrepentirse de sus pecados y dejar atrás y volverse a Dios, ¿sí? Cambiar de dirección. El arrepentimiento implica eso, un cambio de creencia, un cambio de dirección. Antes no buscabas agradar a Dios, ahora sí, vuelves a Dios, ¿sí? Y la parte importante, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin tener fe en Jesús, no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay acceso al Padre. No lo hay. Por más que las personas digan, yo le pido a Dios, y no tienen una relación genuina con Jesús como su Señor y Salvador personal, no están hablando con Dios. Dios te puede escuchar lo que dice, ¿no? Porque él está en todos lados, escucha todo, pero no tienes esa relación, no hay una relación. Hay religiones que no tienen a Jesús, al Jesús de la Biblia. Entonces eso es falsa. Tu fe es vana. No hay una relación con Dios, por más que lo mencionen, porque aquí tienen fe, pero está depositada en el lugar incorrecto. Y esa fe no salva. Te podrá ayudar a ser una buena persona. Digo, buena, entre paréntesis, ¿verdad? Buena para nosotros, no delante de Dios. Pero no te va a salvar si tú no crees en el Señor, en el Jesús de la Biblia. Y y creerlo y amarlo es obedecerlo, ¿verdad? Dice Jesús que los que me aman obedecen mis mandamientos. Todo es hecho por Él y para Él. Para nadie más. ¿Sí? Y muy bien, para concluir, pues vamos a hablar un poco acerca de este personaje, María Magdalena, que al principio ella tuvo este encuentro en la tumba vacía, luego Jesús se le presenta, no lo reconocía, el dolor la tenía como ciega, confundida, ¿sí? No lo reconoció porque a pesar de que lo estaba buscando, no estaba tan segura que se fuera a presentar, ¿sí? Luego él la llama por su nombre y ella ahora sí de inmediato lo reconoció. Imaginemos el amor que ella sintió. Imagínate nada más el amor que sintió cuando oyó a su Salvador pronunciar su propio nombre, ¿sí? Jesús está muy cerca de nosotros y nos llama por nuestro nombre. Podemos, como María, responderle con un maestro, ¿sí? Dios conoce tu corazón. Si tú acudes a Él, te va a hablar, ¿sí?
Y en la Biblia te va a hablar todos los días si tú lees las escrituras. Y vamos a responderle, maestro, ¿qué me enseñaste hoy? ¿Te quiero obedecer? ¿O qué voy a hacer con lo que estoy adquiriendo de conocimiento de las escrituras? No solamente es leer la Biblia como un libro, como un texto que me grabo, como un conocimiento histórico, científico, ¿sí? Como algo que son técnicas que aprendo a lo mejor para mi trabajo. No es un libro convencional. Es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. El autor te está hablando realmente. Y está hablando a tu corazón. A través del Espíritu Santo, Dios puede hablar a tu espíritu. Se espera que suceda algo en consecuencia, ¿verdad? Y aquí, que nuestra vida sea transformada, igual que la de María Magdalena, cuando ella tuvo ese encuentro, ella se convirtió no solamente en alguien que amaba a Dios, sino que le quería servir. Y fue la primera predicadora de este mensaje, ¿sí? María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que descubrió la tumba vacía. Reaccionó con alegría y obediencia, dando la noticia a los discípulos, ¿sí? Nosotros no podemos tener un verdadero encuentro con Cristo mientras no descubramos y reconozcamos que Él vive, ¿sí? Que su tumba está vacía. Estamos tan gozosos con estas buenas nuevas, con esta noticia que tenemos de un Dios que entregó su vida por nosotros, ¿sí? Que cargó el precio de nuestro pecado y que venció a la muerte. Estamos tan gozosos que lo queremos compartir. Eso es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Y que en esa esperanza que tenemos, siempre estamos abundando en ese hecho, porque a veces va a ser la única consuelo que vamos a recibir en situaciones verdaderamente difíciles, ¿sí? A veces nuestro consuelo no va a ser que las cosas se van a arreglar aquí. A veces nuestro consuelo va a ser, hay un Dios y yo tengo esperanza de vida eterna. Un día voy a estar delante de Él. Imagínate nada más lo que vamos a experimentar. En eso debemos reflexionar. En las cosas del cielo hay que poner nuestra atención, ¿sí? Ocuparnos de nuestras responsabilidades. Tenemos una tarea en este tiempo, en este mundo. Tarea importante, parte importante es predicar el Evangelio. Pero también en nuestras propias actividades podemos nosotros reflejar la gloria de Dios. Debemos estar pensando en esto. Y muchas veces el gozo lo vamos a sacar de esta realidad. Que Cristo está vivo y que tenemos esperanza de un día estar con Él. Entonces sigamos el ejemplo de María Magdalena, que ella lo reconoció, lo vio resucitado, creyó en Él, ¿verdad? No negó, sino creyó en Él. Y sigamos este ejemplo. Para todos los días también considerar este hecho. No es algo menor, no es algo que alguien nos pueda quitar. Y es algo que tenemos que agradecerle a Dios, que nos da esa convicción de sus recursos, nos llena, a través de su Espíritu Santo, llena nuestro corazón de su amor, y eso es lo que nos tiene caminando en este caminar cristiano, siguiéndolo a Él, ¿verdad? Compartamos esto con otros, compartámoslo entre nosotros, estemos conscientes de esta verdad, y esta verdad es algo que a muchas personas les va a beneficiar si nosotros hacemos nuestra parte. No somos responsables de la decisión que tomen los demás, pero sí de compartirles la verdad, ¿no? Y con esto concluimos, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.